Amada familia, qué gusto saludarles y poder compartir el día de hoy la palabra. Meditaremos en Éxodo capítulo 29 del verso 10 al 37 con el tema la regeneración y la consagración. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Y aquí en este pasaje detalla las indicaciones sobre el becerro que será sacrificado como está estipulado en la ofrenda por el pecado del sacerdote, tal como lo dice en el libro de Levíticos capítulo 4 del versículo 5 al 7. La ofrenda del pecado simboliza la purificación de estos, y el holocausto se refiere a aquello que era eternamente quemado, y el humo que subía al cielo era la parte final. Este acto se tenía que seguir con una serie de instrucciones detalladas y precisas para que se produjera el correcto acto, y que era conocido solo por los sacerdotes. Pero podemos ver en Hebreos capítulo 9 en el versículo 11 y 12, donde dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando experimentamos el perdón de nuestros pecados, podemos consagrar nuestra vida a Dios porque nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos la santidad para ser apartados para Dios. Y continuando con la palabra, dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y aquí podemos ver que debían rociar con la sangre del carnero y con el aceite de la unción del lóbulo de la oreja derecha, del dedo pulgar de la mano y el pie derecho de Aarón y de sus hijos y sus vestiduras, como en la purificación de los leprosos, así como dice en el libro de Levíticos en capítulo 14, verso 14. Y la sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida. Pero aquí en Hebreos 9, en el capítulo 13, dice: porque si de la sangre de los toros y de los machos cabríos
y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. En el 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y continuando con la palabra, dice en el verso 22: luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que estaba sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentando a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será proporción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrara hasta la mañana algo de la carne de la consagración y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para la expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. El pasaje bíblico menciona el procedimiento para la consagración sacerdotal. La consagración se refiere al ofrecimiento y dedicación a Dios para cumplir su voluntad según su ordenanza. En el verso 35 vemos cómo debía durar 7 días. Dios le indica a Moisés que cuando presente la ofrenda por el pecado, deben purificar el altar. El sacrificio de dedicación es similar al sacrificio de paz que se menciona en el libro de Levíticos, capítulo 7, del verso 11 al 34. Esta se ofrecía cuando se quería dar gracias a Dios por su gracia o cuando se hacía un voto u ofrenda voluntaria. Pero Jesús hizo un sacrificio en paz entre Dios y nosotros. Y en Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y acompáñenme a orar. Padre Celestial,
Examino mi ser a la luz de tu palabra, que me enseña a pedir perdón por mis pecados y a buscar la santidad. Perdona la maldad hallada en mi boca y corazón. Purifícame con la sangre preciosa de Cristo. Confío en ti, pues me acompañas en todo momento. Ayúdame a apartarme en santidad. Que Dios bendiga su día. Hasta la próxima.